Queridos hermanos, amigos, todos los que están viendo esta grabación, les agradezco por permitirme entrar en sus hogares, por permitirme hablarles de lo que Dios me ha puesto en mi corazón. Dios ha mostrado por medio de su palabra para poder entender qué es lo que nosotros como cristianos, como hombres que creemos en Dios, tenemos de esperar de aquí en adelante en todo lo que está sucediendo, ¿sí? Para eso primero les pido orar, ¿ya? Y para poder entregarle a Dios todo lo que vamos a compartir por medio de su palabra. Dios santo, Dios bendito, te agradezco porque en tu misericordia tú nos has guardado, tú nos has dado, Señor, vida, nos has dado, Señor Dios amado, aliento de vida, como dice tu palabra, y estamos en esta tierra para servirte, para adorarte, para hacer tu voluntad, Señor. Es por eso que te entrego todo lo que vamos a compartir, todo lo que voy a compartir por medio de este video, Señor, para que todo aquel que oiga, Señor, sus oídos y sus ojos sean abiertos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Dios amado. Gracias por tu amor y tu bondad y por todo lo que tú derramas, Señor Dios bendito. En el nombre de Jesús, amén. Hoy, queridos hermanos, amigos, vamos a ver algo que muchos piensan que es antiguo, pero que está vigente en todo lo que está sucediendo en el país. Y no solo en nuestro país, sino en todos los países del mundo, porque el espíritu de desobediencia, que habla en Efesios, no está muerto, no es un espíritu que fue desechado y que ahora está llorando en lugares desérticos, y no es verdad. ¿No? El espíritu de desobediencia, como dice en Efesios, que opera, ¿no? En los que son los hijos de ira, los cuales llevan, digamos, condenación, siguen operando en este tiempo. Y en especial quiero hablarles de algo que a muchos turba en su corazón porque no sabe qué esperar, ¿no? Y para eso quiero leerles respecto de cómo se manifiesta o en qué persona se manifiesta este espíritu en forma pública, ¿ya? Para ver y entender cómo es y cómo obran y qué deberíamos esperar y no poner falsas esperanzas en hombre o en brazo de hombre, como dice la palabra, sino en el Dios Altísimo en todo lo que va a suceder, ¿sí? La primera parte que quiero compartirles está en Mateo, está en el capítulo 2, en el versículo, bueno, en realidad es desde el versículo 1 para adelante. Es una historia muy conocida, es la visita de los magos, de los reyes magos, como así les dicen o los conocen, ¿sí? Pero quiero leerles la parte en la cual es el versículo 7, ¿no? Que es de un personaje muy conocido, es Herodes, el cual indaga por medio de los sacerdotes judíos dónde iba a nacer el Cristo. Y los sacerdotes le dicen en Judea, le dicen en Belén, le dicen en la casa de David, en Belén, ¿no? Y entonces la profecía se estaba cumpliendo, pues Dios ya había hablado en Isaías eso. Pero en el versículo 7, Herodes hace algo muy interesante con estos hombres. Les dice en el versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente. En vez de magos puedes ver sabios, que es la misma interpretación. Indagó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedme saber para que yo también vaya y le adore. ¿Sí? Aquí hay algo que nosotros tenemos que ver en este hombre, ¿sí? Que se parece mucho a lo que está sucediendo en este tiempo, ¿sí? Todas las cosas que hacen los gobernadores que no conocen a Dios, todos aquellos que están en poder y autoridad, hacen las cosas en secreto. Esa es su tendencia, jamás lo hacen público, porque si lo hicieran público tienen miedo de que se sepa la verdad, de que sus actos sean correctos. ¿Por qué? Porque en su corazón hay maldad. Porque todo lo que se hace en secreto no es de Dios, ¿sí? Por eso cuando nosotros oímos hablar de compras, oímos hablar de fraudes, oímos hablar de delitos y todo lo demás, no nos debe de extrañar que exista verdad en esos profetas del mundo, ¿sí? Por eso nuestra confianza no debe estar puesta en hombre. Así como Herodes, todas las cosas se manejan en secreto, ¿ya? Con una intención, entre comillas, de apariencia. Vayan, averigüen y cuando lo encuentren,
avíseme para que yo también vaya a adorarle. Y no es verdad. Las intenciones de los gobernantes del mundo cuando están velados con un corazón perverso y duro y entregados a las tinieblas, lo que buscan es siempre una doble intención, buscar el mejor fruto, hablar mal del que tenga que hablarse mal, ¿sí? Para poder sacar algún beneficio. Herodes hace eso. Herodes habla bien de los magos, Herodes habla bien con ellos en secreto, intenta indagar cómo va a ser la situación, pero todo para su conveniencia, porque él quería quedarse como rey. Y Jesús era un peligro en su pensamiento de Herodes, porque él era rey de Israel en ese momento por el lado del Imperio Romano. ¿Sí? Y lo más curioso es que después en la historia, cuando los magos encuentran a Jesús, lo adoran, es el Espíritu Santo el que guía a los magos, el cual le dice que no vayan por el mismo lugar, que vayan por otro. Y también es el Espíritu Santo el cual se le revela a Jesús, a José por sueños, para que huyan a Egipto. ¿Por qué? Porque este espíritu que opera en Herodes no solo busca el engaño, la doble intención, sino busca la muerte. Y no es un espíritu nuevo. Si ustedes ven la historia de Herodes después en el capítulo 2, versículo 13 para adelante en Mateo, cuando se entera de que los magos se fueron por otro lado, él se llena de ira. Entonces en el versículo 16 dice que Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. ¿Sí? Y ahí se cumple la profecía que también es dada por Isaías, ¿no? Y es recién después de que muere Herodes que Dios revela a José para poder volver de Egipto, para que se cumpla también la palabra de Egipto, llamé a mi hijo, ¿sí? Pero todo eso por guía del Espíritu Santo. Cuando una persona no es guiado por el Espíritu Santo, no sabe qué hacer. A ver, póngase uno a pensar qué hubiera pasado si José no era guiado por el Espíritu Santo, el Señor Jesús hubiera sido muerto, porque Herodes mató a todos los niños menores de 2 años en las tierras de Belén. Y ahí es donde había nacido el Señor Jesús. Ahí estaba hasta que José, en revelación, se mueve hacia Egipto. Y lo mismo los magos. Si hubieran vuelto y hubieran avisado, Herodes también hubiera habido un espíritu de muerte en ese lugar. Pero este espíritu de muerte no se ha ido, pues. Así como aparece en Mateo, también estaba en el Antiguo Testamento. Parece curioso, pero es la misma historia con Egipto, con el tiempo de Moisés, cuando él era niño, ¿sí? El faraón, al ver de que el pueblo de Egipto era tan grande, manda matar a todos los niños menores de 2 años para que no se proliferen. Ese es el espíritu que prolifera, digamos, dentro de lo que es el poder o el gobierno. Quieren la muerte. Por eso cuando unos hablan respecto de personas que están buscando más sus intereses personales que cuidarnos del coronavirus, de la pandemia, estén absolutamente ciertos de que ese espíritu lo que prefiere es la muerte de las personas. Así que no nos vengamos por las ramas para ver si será o no será. Este espíritu que opera, digamos, en los gobernantes del mundo, lo que quieren es la muerte. ¿Sí? Y no solo la muerte por enfermedad, sino la muerte por guerra, sedición y todo lo demás. Y eso pueden verlo en cada uno de los reyes o todos los gobernantes o todo presidente que ha entrado en este país y en todos los países. Buscan su propia conveniencia y están dispuestos a aliarse entre ellos aunque estén peleados. Están dispuestos a soltar homicidas, narcotraficantes y personas que han hecho sedición y toda clase de delitos. Y uno dirá, seguro que está hablando de Evo Morales. Pues no. Les mostraré al otro Herodes, aquel Herodes que vivía en el tiempo cuando el Señor Jesús empezó su ministerio y fue juzgado antes de ir a la cruz. Si ustedes me acompañan o pueden encontrar lo que dice en Lucas, veremos el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23 para adelante, cuando Jesús está ante Pilato, primero que está ante Pilato, y de Pilato podemos hablar muy claramente porque era un hombre muy soberbio y al final él se lava las manos. ¿No les hace recuerdo mucho de cómo son los gobernantes en nuestro tiempo? Pero no solo de Pilato, también aquí encontramos en el versículo 6 a quien es Herodes, nuevamente, ¿no? Este Herodes que en aquellos tiempos estaba en Jerusalén.
¿no? Y Herodes, viendo a Jesús, le dio curiosidad y dice, y habló con Jesús, pero tampoco encontraron, digamos, de qué juzgarlo para poderlo matar. Sí, porque eran los sacerdotes los que pedían su muerte, porque ellos veían en peligro lo que era, digamos, que ellos siguieran con esa autoridad dentro del pueblo de Israel, cuando Roma estaba encima de todo el pueblo de Israel y los sacerdotes tenían ciertas ventajas. Pero yo quiero que me acompañen a la parte en la cual juzgan al Señor Jesús, que es en este capítulo 23 del versículo 6 para adelante. Sí, y se los voy a leer. Dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verlo, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y encarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Vean el versículo 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Este es el espíritu que opera en los gobernantes. En un momento pueden estar como enemigos, Herodes y Pilato, y en otro momento, cuando tienen que hacer algo bajo sus conveniencias, están como amigos y se hacen amigos entre sí. Pero fíjense lo que este espíritu busca. Si ustedes leen más adelante, está la sentencia del Señor Jesús y está Pilato entre todos diciendo que no hay manera de poderlo matar al Señor porque no ha hecho ningún acto en el cual merezca eso. Pero fíjense cuando piden que lo liberen a Barrabás, fíjense lo que dice en la palabra en el versículo 23. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, pidiendo de Jesús su muerte. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían, y le soltó aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿No les hace recuerdo? Sedición y homicidio. ¿Qué es sedición? Terrorismo. Hay un caso por el cual están empezando a poner una bandera roja en la Interpol, que es por terrorismo, sedición. Homicidio. Es uno de los hombres los cuales públicamente ha dicho que ha matado, que era narcotraficante. Lo ha hecho en una presentación por televisión. Y parece que nadie ha oído. Y es porque este espíritu tiene tal poder sobre lo que es el gobierno del mundo que tapa los oídos, tapa los ojos de las personas para ver solo lo que les conviene. Y este es el espíritu el cual viene y hace violencia, pone enemigos unos contra otros en un país. ¿Por qué? Porque quiere irse por el lado del racismo, por el lado de la discriminación, por el lado de la contienda y la pelea. ¿Qué busca? Muerte. Porque eso es lo que busca, muerte. Y libera a aquel que es culpable de homicidio y sedición. Puedes ponerle ahí robos, hurtos, todo lo que tú te imagines. La justicia de este mundo está corrompida. Y eso en la palabra lo podemos ver muy claro con la muerte del Señor Jesús. Y no solo con la muerte del Señor Jesús, sino por muchos de los cuales han muerto en los circos romanos, los cuales han dado su vida por la creencia en Cristo, cuando no estaban de acuerdo en lo que hacía Herodes, en lo que hacía Pilato, en lo que hacía el César. Esa cultura romana, por medio de este espíritu, se sigue repitiendo en cada uno de los gobernantes. Esta es la tentación que reciben. Desde el Herodes que vivía en los tiempos cuando Jesús nació, hasta el Herodes que vivía en los tiempos cuando Jesús fue muerto. Es el mismo espíritu que opera para matar. Así que no nos podemos ocultar, hermanos, en simplemente decir que tenemos esperanza en lo que pueda decidir un gobierno o en otro. Nuestra esperanza está en Cristo y en el Señor Jesús. Y ahí yo les pongo, digamos, una pregunta lógica a la iglesia. ¡Ay, a la iglesia! ¿Ustedes creen que nos van a permitir nuevamente reunir en reuniones como lo hacíamos con toda la familia?
La pandemia simplemente ha anulado nuestras reuniones de comunión para podernos congregar. Pero el Espíritu Santo es muy sabio. El Espíritu Santo lo tiene todo bajo control. Cuando unos dicen con esto la iglesia va a desaparecer, pues no. Cuando el hombre piensa que la iglesia va a desaparecer, cuando se preocupa más cómo vamos a hacer, el Espíritu Santo revela a sus santos cómo moverse, cómo empezar a ver las cosas del Señor de otra manera, no encasillarse en simplemente en lo que ya hemos conocido, en ver, digamos, que Él está con nosotros. Eso es evidente. Y aquí tengo dos preguntas para la iglesia en Cristo. Uno, igual que José, igual que los magos en el tiempo cuando nació Jesús, el Espíritu Santo te está revelando por sueños, o te está diciendo qué hacer, o te has quedado pasivo en la pandemia. Te has quedado pasivo y enclaustrado en tu casa, aceptando lo que este mundo te dice y no buscando lo que Dios quiere que tú hagas. Yo te aseguro que el 99% de los cristianos, todos nosotros, nos hemos quedado quietos, sin saber qué hacer. ¿Saben por qué? Porque no hay voz del Espíritu. ¿El Espíritu Santo no está hablando? No, mentira. Es porque nosotros no estamos oyendo. ¿Sí? Y bien clarito es, cuando nosotros no tenemos revelación de Dios, es porque nuestro corazón se ha endurecido. Nuestro corazón está entenebrecido. Nuestro corazón está más preocupado en las cosas del mundo que en las de Dios. Y les digo a todo cristiano que está más preocupado en ver, digamos, si su trabajo va a seguir o no va a seguir después de esta pandemia, o de qué va a comer o no va a comer, y seguimos en los mismos versículos de hace 2000 años, en los cuales nos dice, ¿acaso no vales más que un pajarillo? ¿Acaso no eres más importante que una flor del campo? Con todo eso Dios te ama más y Él sabe lo que tú necesitas. Pero nosotros somos tercos, duros de corazón para entender lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y me incluyo. Cuán difícil es que nuestro corazón se quiebre y se doble en el Señor. Por eso yo les animo a buscar a Dios para poder hacer su voluntad. No nos dejemos llevar por este espíritu de Herodes, que lo que quiere es darnos miedo, enclaustrarnos en nuestras casas y, si es posible, asesinarnos. Y si es necesario, lo va a hacer. ¿Sí? No es una actitud de rebeldía contra el gobierno del mundo, no, dice sujétense a sus gobernadores. Pero tenemos que entender qué es lo que hace este espíritu en los gobernadores, que no conocen a Dios, que nos van a poner un bozal en la boca y nos van a tapar la boca. Pareciera que sí, porque aún a la iglesia en Cristo, no en todos los casos, en la mayoría, nos ha agarrado esta enfermedad, nos ha agarrado todo este problema en curva, porque ya no sabemos qué hacer respecto de la iglesia, cómo reunirnos, cómo bendecir, cómo crecer. Y Dios nos está moviendo por medio de su Espíritu Santo a buscarlo en forma personal. Es muy interesante. Pero realmente Dios está viendo el corazón de cada cristiano si va a poder sobrevivir a esta pandemia de forma correcta. ¿Sí? Tú sabes muy bien en tu corazón, hermano, o el que conoce a Dios, tú sabes muy bien qué sucedería si el Señor Jesús en este momento viniera. Y te hago recuerdo a la historia de las vírgenes, de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 imprudentes. Todas durmieron, ¿verdad? Todas, las 10 dice que se durmieron, pero 5 estaban preparados sus aceites y 5 no estaban preparados los aceites. Cuando el Señor, el Espíritu Santo, habló y dijo, el Señor viene, las 5 que estaban preparadas dice que prepararon todo para recibir al novio, pero las 5 que no, empezaron a buscar. Y primero pidieron ayuda a las que estaban llenas y dijeron, y ahora, por favor, dennos de su aceite. Le dijeron, no, porque si les damos, nos va a faltar a nosotros y nos va a faltar a todos. Vayan y compre. ¿Tú estás listo para recibir al Señor? ¿Tú estás listo para no recibir simplemente al Señor en su segunda venida,
que en algún momento hemos hablado, digamos, de cuánto puede todavía faltar y que no nos dejemos llevar, digamos, por toda corriente de doctrina diciendo el Señor ya viene como si estuviera de aquí a una semana a venir el Señor, y no es cierto. ¿Sí? Les estoy hablando de oír al Espíritu Santo y que tú te muevas para hacer su voluntad. Porque todos en el mundo, por medio del Internet, están oyendo la palabra. Son muy pocos los que no oyen. De una u otra manera oyen la palabra del Señor. Pero ¿saben? La iglesia en Cristo es la que tiene que prepararse para dar testimonio de Él. Yo les insto, hermanos, debemos de prepararnos, ¿no? Y a todos los que quieren conocer a Dios, no dejen de tener ánimo de decepción, de tristeza, no se dejen llevar por ese odio. Busquemos a Dios, rindámonos a Él, porque es la única salida, va a ser la única salida, aquel que venció la muerte, ¿sí? Sin tener miedo a aquel que puede matar el cuerpo, ¿sí? Pero sí teniendo temor a aquel que puede condenar el alma al infierno. Eso es lo que Satanás, lo que este espíritu inmundo no quiere que se revele, que el misterio de Dios ya ha sido revelado a la iglesia, y es que Dios nos ha venido a salvar. Y verdad, al que no cree le digo con certeza, Dios existe, y Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Si el Espíritu Santo te está hablando, inclina tu oído conmigo, y aquellos que son hermanos también inclinen conmigo y pidamos misericordia a Dios. Señor, yo te pido por todos los que han recibido esta palabra, por aquellos, Señor, que tienen en su corazón buscar esperanza en vez de muerte, buscar amor en vez de buscar discriminación, en vez de buscar odio, rencor. Yo te oro para que tú toques las vidas de cada uno de ellos. Y te pido que tú vayas y te acepten en su corazón aquellos que no te conocen. Y los que ya te conocen, Señor, se les abran los ojos, Señor. Y te busquen a ti, Señor, para que vean, Señor Dios, tu perfecta voluntad. Que les guíe, Señor, aquel que está dispuesto a ser tu siervo, aquel que está dispuesto a ser la persona, Señor, que quiera ser utilizada, Señor. Ese corazón, Señor Dios amado, el cual diga, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Y que deje de preocuparse, Señor, nuestro corazón de las cosas del mundo, Dios. Que seamos radicales en este sentido, de buscar primero las cosas de Dios, ¿no? Justicia, paz, gozo en el Señor. Dios bendito, en el nombre de Jesús te pido que tú bendigas a cada uno que ha oído esta palabra. Gracias, Dios amado. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos.